Bueno, buenos días a todos. Estamos ya transitando el último día de la reunión y tenemos el honor de tenerlo a Fernando Salvagiotti como conferencista en esta oportunidad. Lo quiero presentar. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 1996. Tiene un magíster en producción vegetal en la Universidad de Buenos Aires, 2004, y tiene un doctorado en suelo y agua, ciencia del suelo y agua, en la Universidad de Nebraska Lincoln en 2008. Actualmente es investigador del INTA, Grupo de Manejo de Cultivos, Suelo y Agua. Ha sido coordinador de proyectos específicos nacionales, PEN, de INTA, participación como investigador, codirector o director en proyectos financiados por el INTA, la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, el FONCIT, el POTASH y Fosfate Institute, IPNI, y Fertilizar de la Asociación Civil. Responsable de cursos de posgrado en instituciones nacionales y extranjeras, ha formado recursos humanos de posgrado en varias universidades nacionales y extranjeras, ha publicado trabajos en revistas científicas internacionales, un libro y capítulos de libro, y ha presentado una vasta producción en eventos científicos de alcance nacional e internacional. Es editor de un libro y autor y coautor de varios capítulos del libro. Actualmente es director y editor principal de la revista Ciencia del Suelo. Así que bueno, un gusto tenerte, Fernando, con nosotros. Y gracias. Bueno. Oye, ya no soy más el director de la Ciencia del Suelo. Ya sé. Pero bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que tengo acá es para presentarle una charlita. Ahora vamos a compartir la pantalla. Que me dio la oportunidad de un trabajo que todavía tengo que publicar, pero también derivó del trabajo de mi tesis en su momento. El trabajo lo que busca mostrar es cómo nosotros podemos aplicar un estudio agronómico usando modelos de simulación, que por ahí fue el origen cuando el intercambio que tuvimos para poder realizar esta charla, para cómo hacer una simulación para poder darle un poco más de impacto a una investigación de campo. Entonces, el título de simulación de la asimilación de carbono en canopeo a partir de la fotosíntesis en hoja en soja y el efecto de la disponibilidad de nitrógeno. Bueno, básicamente, como introductorio sabemos la importancia de la soja como cultivo. Fíjense, lo que nos está mostrando es, lo que está en verde es el crecimiento que ha tenido desde los años 90 en adelante, un cultivo que tiene una gran demanda, no solamente como alimento para los animales, como los productos para la producción animal, sino también tiene muchos productos, usos industriales. Y esta alta demanda, yo la traigo acá y decir, ¿para qué hablamos de esto? Porque para poder producir soja, nosotros tenemos que tener, la soja tiene una alta demanda de nitrógeno. O sea, el nitrógeno, acordémonos, la soja necesitamos las proteínas, pero además el nitrógeno es importante para la fotosíntesis y para que se produzca la producción. Un cultivo de soja, esta relación entre el nitrógeno absorbido y el rendimiento, esta es una dispersión que tiene normalmente, pero en promedio, si nosotros agarramos esta línea negra y analizamos la inversa de esta pendiente, nos está diciendo que un cultivo de soja en promedio requeriría 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada, ¿no? Esto es un montón, o sea, si agarramos una soja de 4 toneladas, que es una soja que podemos tener, son casi 320 kilos de nitrógeno, una cantidad importante de esto. ¿Sabemos por qué? Porque la soja es un cultivo que tiene más del 35% de proteína. Pero además, es importante tener en cuenta que ese nitrógeno, y lo que lo vemos más verde, a las hojas, por ejemplo, es porque tenemos un aparato fotosintético mucho más grande que necesita estar fotosintetizando. Fíjense lo que esta es una curva clásica de Sinclair, Jory del 90, en que nos está mostrando en el eje X el nitrógeno foliar y lo que está en el Y es lo que es la fotosíntesis. O sea, en la medida que haya mayor nitrógeno en las hojas, y más nitrógeno en las hojas significa un aparato fotosintético trabajando, más va a ser una relación directa con la fotosíntesis. Evidentemente una planta C4 va a ser más eficiente que lo que está rojo, y fíjense el alto requerimiento que tiene la soja. Tiene un alto requerimiento y una tasa menor de fotosíntesis por unidad de nitrógeno en hoja, debido a que es una planta C3 y una mayor concentración proteica. Pero básicamente, cuando nosotros tenemos nitrógeno en hojas,
lo que nosotros tenemos mayor rubisco, mayor actividad fotosintética. Entonces, en algún momento vamos a ver que ese nitrógeno que está en las hojas se va a movilizar en la etapa de llenado de grano para poder satisfacer la demanda de los granos de la proteína del grano. Entonces, ¿qué está pasando? Hay como una competencia. Si ese nitrógeno que está en la hoja, que es importante que lo tengamos para poder hacer fotosíntesis, va a dejar de tener esa actividad para ser movilizado. Entonces hay una lucha, digamos, si quieren, durante el llenado de granos, si queremos decir, en las hojas, entre el rendimiento y lo que va a ser la calidad, ¿no? ¿De dónde viene este nitrógeno? Las hojas corren una cadena luminosa, y si este es un modelo muy simplificado para explicar, básicamente, que lo que yo cosecho, el grano que va a tener, la cantidad que absorbe el cultivo va a ser de dos fuentes, básicamente. Lo que pongamos como nitratos y lo que venga a través de la fijación biológica. Y son dos fuentes que no son de alguna forma complementarias en la forma natural, porque generalmente cuando nosotros, los nitratos inhiben la fijación biológica, y entonces hay una lucha, y bueno, pues entonces no puedo fertilizar, es verdad, si yo fertilizo, inhibo la fijación biológica, y en realidad estaría como compensando, que puede ser los principales resultados, y demostrar algo para poder introducir. Entonces, ¿me van siguiendo con esto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero aplicar fertilizantes en la zona al voleo, por ejemplo, arriba del suelo, yo lo que voy a tener es algo tipo de este tipo de relación. O sea, que todo el nitrógeno derivado de la fijación biológica va a tener una relación exponencialmente negativa con lo que aplica el fertilizante nitrogenado. Entonces, en la forma usual que se aplican fertilizantes, yo no podría. Fíjense que esta relación tiene algunas excepciones, los puntos rojos cuando se aplica en forma profunda, que es lo que vamos a ver ahora, o cuando tenemos alguna cepa que puede llegar a estar infectada. Entonces, el problema es cómo podemos meterle un poco más de nitrógeno al cultivo de soja sin afectar la fijación biológica para que no lo compren. ¿Estamos hasta ahí? Yo lo que voy a mostrar ahora es, al principio, es los resultados que están publicados en este paper, ¿no? En el cual nosotros, cuando hicimos este trabajo, era tratar de ver qué forma teníamos nosotros de poder darle más nitrógeno a la soja sin afectar el proceso de fijación biológica. Y lo que está resumido si quieren pueden ver profundizamente, yo le voy a resumir acá los principales resultados. Lo que nosotros habíamos visto, básicamente habíamos evaluado 4 tratamientos, un testigo sin aplicación de nitrógeno, es una soja de alto rendimiento, una soja que estaba con riego, o sea que esperamos una alta demanda de nitrógeno. Evaluamos 2 estrategias de disponibilidad de nitrógeno tardía, aplicamos 180 kilos de nitrógeno aplicados en R5, o sea, al inicio del llenado de los granos, que es cuando nosotros esperamos que haya una demanda mayor de nitrógeno y esa competencia entre las hojas que van a empezar a movilizarse y disminuir la fotosíntesis. Y la otra estrategia de aplicar esta estrategia de disponibilidad de nitrógeno tardía era aplicar la misma cantidad de nitrógeno, pero aplicado a la siembra del cultivo con una fuente de liberación lenta, ¿no? Una fuente de liberación lenta significa que este nitrógeno se iba liberando aproximadamente 100 días después de la siembra, que aproximadamente coincidía con el inicio de R5. Estas eran 2 estrategias, 180. La diferencia era que esta urea de liberación lenta, además, estaba aplicada por debajo de los nódulos. Generalmente la inhibición de la fijación biológica se realiza cuando los nitratos están en la misma zona que los nódulos, que la hipótesis nuestra era que íbamos a aumentar la absorción de nitrógeno sin disminuir la fijación biológica. Estos 100 kilos, los aplicados en R5, era urea, que se aplicaba al voleo en ese momento. Y la tercera estrategia que evaluamos era hacer algo más, para poder tener un contraste, era aplicar la misma cantidad, pero la mitad, o sea, 90 kilos antes de la siembra y 90 kilos en el momento de BCE, que es cuando comienza a hacer mayor la tasa de absorción de nitrógeno. ¿Qué es lo que esperábamos con esto? Que con aumentar en una soja de alto rendimiento, poder aumentar la cantidad de nitrógeno. ¿Cuáles fueron los resultados? Evidentemente, para sojas, fíjense, de más de 5.000 kilos, fíjense que un testigo que nos dio casi 4.800 kilos en promedio, con cualquiera de las 3 estrategias obtuvimos un incremento. O sea que el cultivo tenía algún tipo de demanda de nitrógeno adicional, esta es una gran cantidad de nitrógeno que le estuvimos aplicando,
que se vio expresar el rendimiento. Y fíjense que, independientemente de la estrategia, todos los cultivos tuvieron más nitrógeno y lo absorbieron. Lo interesante de ver esto es que ese mayor rendimiento estuvo acompañado de una mayor absorción de nitrógeno, que era algo que esperábamos, ¿no? O sea, la planta absorbió más nitrógeno, tuvo una mayor demanda. Pero lo interesante de ver esto es que, evidentemente, en las aplicaciones en superficie de nitrógeno, ese nitrógeno absorbido solamente disminuyó la fijación biológica. Lo que está acá puesto en más opaco son del total de nitrógeno aportado, cuánto aportó la fijación biológica, y fíjense que el tratamiento en el cual aplicamos más temprano, solamente un 32%, aún aplicándolo en R5, el 38% fue lo que vino de fijación biológica, contra el 50% que fue lo que fue un testigo, o sea, tengo una disminución importante. El principal resultado de este trabajo fue ver que cuando nosotros aplicamos un nitrógeno en profundidad por debajo de la superficie de los nódulos, podemos incrementar o tener ese incremento de la demanda de nitrógeno adicional que tenía, sin afectar fuertemente lo que era la fijación biológica. Este fue el primer resultado, entonces nos dice, bueno, entonces algo está pasando, básicamente acá, porque en las estrategias tardías el cultivo tiene más nitrógeno y rindió un poco más, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjense, lo que está graficado es para los 4 tratamientos, la tasa de absorción de nitrógeno entre R5 y R7. Perdón, acá no lo puse bien, pero es entre R5 y R7. Y fíjense que los 2 tratamientos de disponibilidad de nitrógeno tardía tuvieron una mayor tasa de absorción. O sea, el haberle acercado nitrógeno cercano al R5, la planta estuvo absorbiendo más nitrógeno, ¿no? O sea, tuvo una mayor tasa en relación al testigo. Y que eso se vio reflejado, tal vez no en términos de tasa, pero sí en términos de crecimiento total, en el crecimiento durante R5. O sea, los cultivos que tuvieron disponibilidad de nitrógeno más tardía tuvieron un mayor crecimiento en el periodo R5-R7, que estuvo asociado posteriormente al mayor rendimiento. Entonces, eso es lo que, nosotros habíamos afectado con la disponibilidad de nitrógeno la cantidad de crecimiento o la fotosíntesis. Bien, si hablamos de crecimiento, hablamos evidentemente de la fotosíntesis actual durante ese periodo. Entonces nos llevó a preguntarnos, si esta fertilización tardía con nitrógeno incrementó la acumulación de biomasa y crecimiento de la semilla de un pequeño grano, evidentemente, o la hipótesis, lo que nosotros pensamos era que esas hojas en esos tratamientos había una mayor fotosíntesis. A nivel de hoja pensamos nosotros, a nivel de canopio en general. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para poder medir la fotosíntesis o poder evaluar esto? Entonces, generalmente nosotros cuando medimos a nivel de hoja, medimos en un órgano, para poder explicar lo que pasa a nivel de cultivo, que es una escala superior. O sea, nosotros fuimos a buscar alguna explicación de lo que pasa en el cultivo, o sea, esta mayor tasa de crecimiento, a ver en la fotosíntesis de hoja, a ver cómo se afectaba. ¿Y cómo esta fotosíntesis de hoja? Traigo de vuelta, ¿por qué la fotosíntesis de hoja? Pues si tengo más nitrógeno es más actividad fotosintética por el aparato fotosintético y yo tendría mayor fotosíntesis. Nos acordemos cómo eran los parámetros que nos hace la respuesta de la fotosíntesis o la respuesta de la luz. Nosotros es generalmente una curva hiperbólica, la que nos puede estar definiendo la relación entre la fotosíntesis neta y la disponibilidad de luz. Esto es fotosíntesis, ¿no? Y tenemos 4 parámetros definidos en esta curva. Uno es el máximo, que es la fotosíntesis máxima, o sea, por encima del cual no hay incremento, por más que incrementemos la luz. Tenemos la eficiencia cuántica, que es la pendiente inicial de esta hipérbola, ¿no? En el cual generalmente depende mucho del un C4, un C3, básicamente. Otro parámetro que tiene que ver con que es la curvatura de la curva, la cual nos está diciendo la resistencia de ingreso del dióxido de carbono, se va a ir moviendo más o menos de acuerdo al factor o el estrés que tenga, y evidentemente la ordenada del origen es negativa y nos está diciendo de que cuando cruza en 0 es la tasa de respiración, ¿no? O sea, cuando es 0 la radiación, acuérdense de radiación, el cultivo está respirando y nos está dando una indicación de cuánto está respirando ese cultivo, cuánto está perdiendo de carbono. Esos son los parámetros de la curva de luz, en la cual uno quisiera ver qué pasaba con el tratamiento que tenemos. Entonces, para evaluar esa fotosíntesis a nivel de hoja, lo que nosotros usamos es el aparato del LICOR 6400, que es
un aparato, un medidor de fotosíntesis, en la cual, no voy a explicarlo, para muchos lo han usado, en el cual lo que tienen con su operador con respecto a las cámaras, que las cámaras no generamos un ambiente en el cual se altera un poco el cultivo. Acá hay un flujo de aire que nos hace que podamos medir la fotosíntesis en una situación un poco más real, si queremos decir, no una situación de cámara. Y las mediciones fueron realizadas, agarramos y hicimos las mediciones en el tratamiento testigo y los tratamientos que tenían la disponibilidad tardía. ¿Se acuerdan? Aplicado todo como urea de elevación lenta en profundidad a la siembra o como urea en estado R5. Lo cual nos estaba mostrando que hicimos estas mediciones entre R5 y R7 en 4 momentos diferentes, ¿no? Y lo que evaluamos fue básicamente la curva de luz. Lo que les voy a mostrar ahora en las próximas 4 slides es estos 4 parámetros que hemos visto, cómo fue afectado, cómo fue el comportamiento durante el llenado de grano durante 2 años, ¿no? Fíjense que lo que está puesto acá, durante 2 años, N1 es el testigo, N2 es la urea de liberación lenta sembrada a la siembra y liberada durante el llenado de granos, y N4 son los 180 kilos de nitrógeno aplicados en R5. Lo que estamos viendo acá es la eficiencia cuántica, ¿se acuerdan la pendiente inicial? Y lo que vemos es que en general, si tomamos esto, 0 el inicio del llenado de grano y 1 es la madurez fisiológica, la duración relativa, no hubo cambios tan grandes, generalmente hubo un cambio al último, pero no hubo un efecto de los tratamientos de fertilización nitrogenada. Básicamente, lo que vemos es un efecto fenológico. Evidentemente, las hojas, en la medida que avanzamos hacia la madurez fisiológica, se ve destruido su aparato fotosintético y su eficiencia va a ser menor. Pero no hubo un efecto en los tratamientos con fertilización nitrogenada. Vemos la curvatura, lo que decía la resistencia a la entrada de dióxido de carbono, y tampoco vemos que es un parámetro que haya sido afectado por los tratamientos de fertilización nitrogenada. Fíjense que los errores son por encima de lo que es el valor promedio de cada uno, y siendo tendencia también negativa en la medida que nosotros avanzamos hacia la madurez fisiológica, que está destruyendo el aparato fotosintético y evidentemente toda la funcionalidad. Con la respiración, que uno esperaría, ¿qué pasó con la respiración? Que es el parámetro de cuando la radiación es 0, o sea que no tiene radiación, también va disminuyendo con el tiempo, pero no encontramos ningún efecto de la fertilización o la adición de nitrógeno. Y acá es donde vemos la diferencia. O sea, el parámetro, primero que nada, los otros 3 parámetros disminuían en forma lineal en la medida que avanzamos en la ontogenia entre R5 y R7, y lo que vemos acá es que la fotosíntesis máxima, que por ahí lo que vemos es, y la bibliografía lo demuestra ampliamente, que es dentro de la curva de fotosíntesis el parámetro más sensible, fue lo que fue afectado, evidentemente por el tiempo. Fíjense que tiene una curva no lineal, sino va menos que proporcional la reducción, pero a su vez es donde ya desde el inicio encontramos efectos, ya sea por cualquiera de los 2 tratamientos de adición de nitrógeno, y ese efecto ya el último no se notaba porque el aparato fotosintético estaba destruido. O sea que, conclusión parcial de esto, la fotosíntesis máxima es el parámetro más afectado, y listo. Nos quedamos ahí. Y acá es donde viene, y por ahí el desafío de la charla esta, o lo que quería charlar, o ver esto, es cómo nosotros estamos trabajando con algo fisiológico, algo en relación del clima, un parámetro del ambiente y la fisiología de la planta, y bueno, podremos haber terminado la historia acá, este fue el parámetro. Pero ¿qué pasa? Y fíjense esto, para que tengan un número, fue entre un 14 y un 25% la reducción por la falta de nitrógeno. Ahora, esto como yo lo decía, con esto explico esta diferente producción que tuvo el cultivo, la explico básicamente por el parámetro y me puedo quedar callado. Ahora, este cambio que yo lo medí en una hoja, generalmente lo medimos en la hoja que está más expuesta a la radiación que la que está más activa. ¿Tiene alguna significancia? Muchas veces pasa cuando uno trabaja a nivel de escalas, que lo que yo veo en una escala más chica, cuando lo llevo a una escala más grande, paso de un órgano a la planta o de la planta del cultivo, no veo un efecto significativo. Entonces lo que buscamos fue tratar de decir, bueno, la modificación de estos parámetros. Cuando yo lo llevo de, órgano, que fue lo que observé, a cultivo, ¿tiene alguna significancia? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en esta segunda parte de la charla. O sea, no solamente ver qué es lo que pasa en la hoja, sino sí cómo realizarlo.
Generalmente, si uno quisiera medir clásicamente la fotosíntesis a escala de canopeo, están las cámaras, o sea, es un método no es nuevo, es viejo. Y todos sabemos los efectos que tienen los efectos cámara, que tienen que ser suficientemente grandes para que no se generen los microambientes, etc. Entonces, una forma de disminuir ese ambiente podría ser a través de modelar la fotosíntesis del canopeo a partir de las mediciones de fotosíntesis a nivel de hoja. O sea, tengo que ver, yo mido la fotosíntesis en la hoja y hacer lo que se llama un screen up, subirlo arriba hacia un nivel de organización para poder ver cómo fue la fotosíntesis del canopeo. Y es lo que yo quiero ver, si yo los cambios que yo he observado de nitrógeno en una hoja, llevarlo para arriba y si tienen algún tipo de significancia. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer y ver cómo hicimos eso, porque para hacer eso tenemos que hacer un modelado y tener muchos supuestos. Entonces, para hacer ese screen up, o subirlo de escala a lo que observamos en la hoja, hay una serie de pasos que hicimos para poder este modelado. Primero tenemos que saber qué radiación incidente teníamos, vamos a usar los datos observados durante el ciclo del cultivo. Tenemos que describir nuestro canopeo. Tenemos que medir cómo esa radiación incidente es absorbida por ese canopeo. Y a partir de eso, estimar cuánta es la fotosíntesis que voy a tener, ¿no? Yo lo que tengo básicamente es la fotosíntesis de hoja. Evidentemente, una vez que estimo esa fotosíntesis, hacer una integración a través de todo el canopeo. Entonces, bueno, son todo un montón de decisiones que yo tengo acá que realizar, en el cual cada uno de estos va a tener un diferente impacto y vamos a tener diferentes supuestos. Lo primero que tengo que ver acá es acerca de cómo defino mi canopeo. En el caso del trabajo y bueno, ustedes van a ver, los diferentes modelos definen diferentes canopeos y alturas de canopeo. Los modelos iniciales de cultivos, por ejemplo, lo que tomaban en un manto verde, o sea, no había diferencias en los canopeos, era solamente todo igual, hay un coeficiente de extinción que era promedio, funcionaba, pero tenía algún tipo de debilidad. En el caso del trabajo lo que nosotros hicimos fue decir, en vez de tener un manto verde, es dividirlo en 5 alturas relativas. Nosotros ya teníamos caracterizado un poco cómo era el canopeo de este cultivar que usamos en los experimentos, y usamos 5 alturas relativas teniendo en cuenta cómo se distribuían las hojas dentro de ese canopeo, lo que llamamos la densidad, qué densidad de hojas tenemos en cada altura. Entonces, al tener 5 alturas relativas, hay diferentes sombreos, diferentes arquitecturas, y podemos determinar que hay una fracción de hojas iluminadas y una fracción de hojas sombreadas. No el 100% de una hoja, sino que en cada altura del canopeo hay una fracción del canopeo que está iluminado y otro que está sombreado. Y eso va a tener que ver mucho con qué tipo de radiación está trabajando. Y lo otro que teníamos que definir era cuánto de la radiación directa o la global que tenemos, que está incidiendo, evidentemente la fotosintéticamente activa, cuánto era la radiación directa y cuánto era difusa y cuánto era. Esto era lo que nosotros tenemos que definir para poder empezar a modelar con nuestros datos. Entonces, el primer paso que habíamos hablado, que era estimación de la radiación incidente, yo acá no vamos a pasar mucho tiempo, pero muchos de ustedes conocen mucho mejor que yo muchas de estas ecuaciones acerca de estimar cuánto es la día por día. Imagínense que nosotros lo que simulamos era, empezábamos en R5, que era un día determinado, terminaba en R7, ¿no? Entonces nosotros teníamos, cada día teníamos medido a escala horaria cuánto era la radiación que teníamos, y va a estar determinada con la elevación del sol, evidentemente, que es cuánto ocurría en cada día. En base a esto también el segundo paso era calcular la transmisividad atmosférica a escala horaria, en base al cálculo anterior. Teníamos todo este tipo de cálculos incluidos para poder estimar cada día cuál era la radiación directa que tenía encima del canopeo, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo solar, con la latitud, la declinación, etcétera. Todo lo que nos está diciendo cuánto es la radiación incidente. Usamos, y lo importante de esto es qué supuestos usábamos para poder determinar la radiación que estaba incidiendo. Usamos este trabajo de Spitter del 86, en el cual a escala horaria, estoy diciendo cada día, a cada hora, nosotros tenemos los registros de radiación horarios, ¿no? Podríamos traducir cuánto de la radiación incidente que había, usando el trabajo de Spitter, cuánto era difuso y cuánto no. Evidentemente, en base a la transmisividad, que nos está diciendo cuánto llega y cuánta nubosidad tenía y cuánto de qué porcentaje de la radiación que tenía iba a ser difusa o directa, empezamos a calcular hora por hora
cuánto podía llegar a ser la transmitida. Entonces, bueno, tenemos ciertos supuestos para poder hacerlo esto, pero que nos van a permitir llegar a una conclusión. Entonces, nosotros de la radiación directa, evidentemente usamos el 50%, que por ahí es la de la radiación incidente, ¿no? Calculada anteriormente. Evidentemente había una porción que era par difusa y otra par que era la par del radio directo, ¿no? O sea, que va directamente, que está generalmente arriba del canopeo, que era la diferencia entre estas dos. Entonces, con eso nosotros lo que definimos es, día por día, cómo era el comportamiento del tipo de radiación que estamos recibiendo. El segundo paso era definir el canopeo. Yo lo que tengo acá, lo que nosotros medíamos, era biomasa y superficie foliar específica, o sea, hablamos de biomasa por área de hoja para poder hacer una estimación de evolución del área foliar. Lo que estamos viendo acá, ya hemos visto que habían crecido más los cultivos, y fíjense que esto se expresa bien en el área foliar, es la evolución entre R5 y R7, duración relativa, para cada cultivo, evidentemente el área foliar va cayendo con el tiempo, partimos de área foliar casi 7 y 8 en el primer año, el segundo año un poquito más bajo, un año de menor rendimiento, pero básicamente siempre hay una diferencia en favor de estos tratamientos que tienen un poco más de nitrógeno, entonces el área foliar jugaba un papel importante, o sea, teníamos mayor fotosíntesis, pero vemos que el área foliar es importante dentro del tratamiento. Definiendo el área foliar, ¿se acuerdan que nosotros tenemos ya habíamos definido un modelo de cómo se distribuía esta área foliar? Entonces, el LH que le llamamos acá es la distribución del área foliar hacia la LH acumulada a una determinada altura. Ya tenemos definido cómo está la densidad la proporción en cada altura del canopeo. Entonces definimos esta función exponencial en base al área foliar total que habíamos medido anteriormente, que tenía tres parámetros, perdón. El LDA y el LDB, que es la altura donde ocurre el mayor área foliar, y el LDB, que es la distribución de la densidad de hojas, y acá el R por H, que es la altura de la capa. Esta función, usando el índice de área foliar, nos dice cuánto área foliar tenemos en cada una de las 5 capas que habíamos definido, ¿no? Y con eso, derivando eso, podemos tener la densidad de área foliar, que nos dice cuánta área foliar tenemos en cada estrato definido previamente. Entonces, con eso estamos definiendo nuestro canopeo. Y en base a, una vez definido el canopeo, lo que teníamos que definir era qué proporción de hojas teníamos sombreadas e iluminadas, o sea, esa intercepción de radiación iba a tener un coeficiente de reflexión y un coeficiente de extinción, ¿no? Este coeficiente de reflexión era, que estaba definido, era también generar radiación difusa, que era absorbida por las hojas, por la proporción de las hojas, aplicando la ley de Berlambert. Y con eso nosotros podíamos definir cuánta intercepción de radiación había en cada una de las alturas de del área foliar, ¿no? Entonces, la absorción de la luz a una altura relativa, que podemos definirla como el delta I par sobre el delta de la altura que teníamos, iba a haber una luz absorbida de la luz difusa, una luz del radio directo arriba, y es la radiación DBS, es de la dispersión del rayo que ya viene, o sea, viene el rayo directo, se dispersa y tenía otro tipo de absorción. ¿Por qué? Porque cada uno tenía diferentes coeficientes de extinción, ¿no? Y fíjense que está afectado básicamente a la altura en que lo tenía. Entonces imaginémonos que en cada altura de canopeo tenemos hojas más iluminadas y sombreadas, y esas diferentes hojas van a absorber diferentes radiaciones de acuerdo a la proporción que tengamos, ¿no? Entonces, la absorción que están haciendo las hojas sombreadas básicamente iba a ser la absorción de la radiación difusa, evidentemente, y aquella del radio directo que se difundía, que está puesto este punto de acá, ¿no? Y en el caso de las que están iluminadas, ¿no? Iba a tener una parte de sombreada y una parte del radio directo difuso. Esta era la ecuación que nos permitía definir la proporción de hojas iluminadas y sombreadas. Entonces, vamos por partes. Ya definimos cómo está la radiación incidente, definimos el canopeo, definimos las diferentes alturas que tiene ese canopeo en base al área foliar, definimos
cuál es la radiación que iba a actuar en cada una de esas capas. Entonces, si ya tenemos que en cada capa cuánta radiación está siendo incidente, podemos aplicar nuestras funciones que teníamos de fotosíntesis, básicamente la función de la curva de respuesta a luz. Y nosotros teníamos estos parámetros y lo único que habíamos dicho en base a nuestro experimento era ver que estos parámetros, el alfa, que era la eficiencia, la curvatura y la respiración permanecían constantes y lo que permanecía variable era el Pmax, ¿no? O sea que era la variable que nos parecía constante. Entonces, en base a eso, para cada tratamiento, lo que hicimos fue agarrar la fotosíntesis en cada una de esas capas, ¿no? La fotosíntesis que tiene las hojas sombreadas y las hojas iluminadas, las sumamos y hacemos la integración en cada una de las 5 capas que tenemos. Hacemos la fotosíntesis de la capa de más abajo, de más arriba, más arriba, más arriba, y así podemos llegar a tener la integración de todo el canopio. Eso, rápidamente, para esta charla, imagínense que esto es para poder, espero las preguntas que podamos llegar a tener, pero con esto definíamos toda la integración del canopeo y podemos tener cuántos fotosíntesis tiene el canopeo a partir del dato. ¿Qué resultados teníamos? Porque a partir de esto yo lo que puedo tener acá, el dato es cuánto carbono fue asimilado por la planta, ¿no? Entonces, yo lo que quería mostrar algunos resultados principales de acá. Fíjense acá es el carbono, que sea, lo que está en verde es la fotosíntesis bruta que tuvo, lo que está en amarillo es la respiración que tuvo el cultivo. Fíjense utilizando las ecuaciones, este es el tratamiento sin fertilizar y este es el fertilizado. Y fíjense que esa variación en el Pmax a escala de hoja, ¿no? Nos pudo estar aumentando en el primer año 16% lo que era la fotosíntesis bruta y un 23% lo que es el carbono asimilado a la escala de canopeo en el 2007. O sea, en los dos tuvimos con diferente magnitud algún tipo de incremento. Y fíjense que la respiración, no hubo algún tipo de diferencia significativa. O sea, hacemos la diferencia en la fotosíntesis neta, ¿no? Fíjense que yo lo que quise poner acá era cómo era el carbono asimilado por las hojas, la fotosíntesis, lo mismo que acá, que era todo integrado, ¿no? Pero la fracción de hojas iluminadas con diferentes estrategias. Y fíjense que estas son las hojas iluminadas, o sea, toda la fracción, si tomamos toda la fracción de hojas iluminadas dentro del canopeo, fíjense que la respiración, a medida que aumenta el llenado de grano, aumenta, pero no hay diferencia entre los tratamientos. Fíjense que la fotosíntesis bruta, sí, ¿no? Los tratamientos que tenían menor nitrógeno, evidentemente tuvieron una menor asimilación de carbono en las hojas iluminadas, ¿no? Un 17%. Y fíjense que es interesante ver esto, cómo se invierte cuando nosotros vemos la respiración y la fotosíntesis bruta en las fracciones de hojas sombreadas. Evidentemente son hojas sombreadas que están trabajando por debajo de los umbrales de luz muchas veces, donde pueden llegar a tener fotosíntesis positiva, y fíjense que es más importante el carbono respirado que la fotosíntesis bruta en el caso de esto. O sea, entre la sumatoria de los dos lo que nos da la compensación, ¿no? Fíjense las magnitudes, tenemos casi 6.000 de fotosíntesis bruta contra 3.000 del carbono respirado. Y fíjense que en las hojas sombreadas la fotosíntesis bruta es mucho más importante. Lo que interesante es ver que en las hojas que están sombreadas, los tratamientos que tenían mayor fertilización también tienen una mayor pérdida de carbono. O sea, hay un mayor costo por mantener ese tejido adicional. Un 22% más de la respiración en esa fracción. Entonces, con esto, lo primero que vemos es, con un resultado que habíamos obtenido a campo de evaluado a una escala de hoja, podemos ver cómo podemos llegar, cuál es el impacto que tiene a escala de cultivo. Y para terminar, o como tercer paso de esto, nosotros queremos ver si nosotros tenemos un modelo que nos puede simular y nos puede estar diciendo cómo se modifica en base a un manejo, como en este caso el nitrógeno, la asimilación de carbono. ¿Qué pasa si nosotros modificamos el canopeo? Porque lo que estamos viendo acá es que de acuerdo a la fracción que haya de hojas sombreadas o iluminadas, va a cambiar la asimilación de carbono. Entonces, trabajamos y empezamos como tercer paso, podemos decir, con análisis de sensibilidad, llamarlo, o no, puede ser qué es lo que pasaría si, ¿no? Modificando la ecuación de la distribución de las hojas. Esta ecuación que nos está demostrando, es lo que demostraba acá, es LDA y LDB, ¿no? LDA es la distribución de la densidad de hojas a una determinada altura, y la altura donde ocurre la mayor área foliar. Básicamente
esta ecuación nos está mostrando esto. Son diferentes canopeos. Fíjense que solo podemos tener diferentes canopeos variando los valores de estos parámetros. Entonces podemos tener la mayor altura, mayor densidad acá, o en el medio, etc. Entonces, modificando esto, dijimos, bueno, y usando nuestros parámetros de la curva de luz, lo que hicimos fue tratar de ver qué pasaba y qué sensibilidad teníamos. Entonces hicimos un canopeo actual, lo que está en blanco es el canopeo que teníamos actualmente en el testigo, y un canopeo modificado, un canopeo en el cual le estábamos modificando la distribución de las hojas, la densidad de la foliar. Entonces lo que nos está mostrando acá es que, fíjense que modificándole más 20% el parámetro LDA, o sea, la distribución de las hojas en la parte superior, que era el canopeo modificado, tenemos esta distribución acá, ¿no? Y fíjense que la fracción en el canopeo en el canopeo modificado, lo que obteníamos modificando es un mayor porcentaje de hojas iluminadas a lo largo de todo el canopeo, ¿no? ¿Se acuerdan que la fracción de hojas iluminadas es la que mayor explicaba la asimilación de carbono y tenía menor respiración? Y fíjense cómo en el canopeo, haciendo un canopeo modificado, uno pensaría a través del mejoramiento genético, a través del manejo, el uso de las densidades, etcétera, modificando la estructura de ese canopeo, nosotros lo que tenemos es que tengamos una mayor fotosíntesis neta, ¿no? Y fíjense, una mayor fotosíntesis neta por un incremento, básicamente, una disminución, perdón, en lo que es la respiración. Esto nos está demostrando cómo, usando toda la definición de un canopeo, podemos evaluar el manejo y podemos llegar a tener alguna inferencia sobre el futuro. Fíjense que en el canopeo actual, al tener mayor porcentaje de sombras, teníamos un 23% más de respiración. Bueno, para concluir, era un trabajo largo, con muchas ecuaciones metidas al medio, pero me parece que esperemos que queden algunos conceptos. En principio vimos que la fotosíntesis máxima de todos los parámetros de la curva de respuesta a luz fue el más afectado por la fertilización nitrogenada tardía que habíamos aplicado en soja, en el cual habíamos incrementado la disponibilidad de nitrógeno. Vimos que las hojas sombreadas, operando a baja intensidad de luz, no pudieron tomar ventaja de ese mayor nitrógeno. Vieron que los tratamientos que tienen mayor nitrógeno, la fracción de hojas sombreadas, tenían mayor respiración, ¿no? Ya que fueron mayores las pérdidas por respiración. También podemos decir que la fertilización nitrogenada en soja, en este específico, que era muy específico, muy poco, no es que nosotros fertilizamos nitrógeno, recomendamos la fertilización con nitrógeno, sino que la habíamos puesto en este experimento para aumentar la disponibilidad de nitrógeno, debe tener simultáneamente en cuenta otras prácticas de manejo direccionadas a maximizar la captura de la luz por parte del canopeo. Como yo les decía, a través de la modificación de un genotipo, a través del espaciamiento de surcos, la densidad de planta, la equidistancia entre plantas, etc. Son un montón de cuestiones de manejo que me va a hacer que yo tenga un mejor uso de este nitrógeno adicional. Y básicamente, como conclusión de lo que quise mostrar hoy, la modelación a través del escalado de hoja de canopeo permitió medir el impacto de cambios de un nivel de organización menor a uno mayor. Y además poder realizar inferencias sobre situaciones hipotéticas de la producción. Por ejemplo, cambiar la arquitectura, la densidad, etcétera, que fue la última parte. Bueno, muchas gracias. Por algunas preguntas. Este es un lindo ejercicio para poder aplicar en experimentos en los cuales nosotros trabajamos muchas veces desde el punto de vista agronómico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando. Muy buena la exposición, muy interesante. Sobre todo, digamos, todo lo que voy a mostrar respecto a la respuesta a nitrógeno. Este paso que has hecho vos de llevar de lo que se puede medir, digamos, en laboratorio en la hoja a un canopeo, ¿no? Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Ahí, Fernando, yo te quería hacer una pregunta. Sí. De paso, vos haces para justamente llevar, subir digamos, de nivel y llevar al canopeo, hiciste una diferenciación hiciste un cálculo de diferenciación entre la radiación directa y la difusa,
Y esto, la cuestión de la cantidad de radiación que llega al canopeo. Vos presentaste modelos de transmitancia atmosférica, etcétera, con radiación extraterrestre, las fórmulas astronómicas, digamos, de la, Sí. de la variación del Sol. ¿No es posible utilizar una estación automática que mida radiación directa y difusa para obviar, digamos, todo este paso analítico que por Sí, ahí... sí. Ajá, No, si uno tiene la posibilidad, sí. Lo que pasa es que yo no tenía, cuando tenía esto, no tenía esa posibilidad, ¿viste? Tenía solamente un radiómetro que medía la radiación que había a escala horaria, pero no me diferenciaba claro, la calidad de radiación. Entonces, uno termina cayendo o cayendo en esta simulación para poder hacer esta inferencia, pero evidentemente si uno puede llegar a tenerlo, yo creo que la riqueza de esta información era que la intensidad de la información era buena, ¿viste? Era información horaria, o sea, imagínate que esto lo hice con un Excel, ni siquiera programé. O sea que yo lo que claro. hacía era día por día calcular hora por hora lo que pasaba, pero bueno, si uno tiene la posibilidad de poder medirlo con unos reales es mucho mejor, realmente va a tener una inferencia mejor. Claro, y después me pareció muy interesante la diferenciación en estratos, porque justamente el efecto de sombra hace que sea diferente la asimilación como vos mostrabas. Esa cuestión de sombras, digamos, justamente es la que, digamos, de radiación directa y radiación y el cálculo de la cantidad de canopeo en sombra, es lo que vos necesitas, ¿no es cierto? Digamos, vos necesitas dividir la radiación directa y difusa justamente para modelar este efecto de sombra, o hay alguna otra causa, Eh, digamos, por la cual tengas que hacer esa diferenciación entre directa y difusa. No, yo creo que los dos factores que hay que tener en cuenta para esta modelación es primero tener una descripción del canopeo. O sea, nosotros teníamos caracterizado previamente el canopeo. O sea, esta ecuación que habíamos definido con sus parámetros, se la teníamos que... Entonces, uno podría decir, bueno, si cambia la variedad de soja o cosas, cambia los parámetros del canopeo. Eso como primer factor, ¿no? Y el segundo, que también es parte de los supuestos de los que estuvimos trabajando, son los coeficientes de extinción que tenían cada una de las fracciones. Que una vez que vos definís las fracciones, hay diferentes coeficientes de extinción que nosotros los sacamos de bibliografía, que uno lo podría estar definiendo, y cada coeficiente de extinción era para cada uno de los tipos de radiaciones. Entonces, la confluencia de los dos es lo que nos da, viste, esta historia de la influencia. Entonces, yo creo que, yo cuando me enfrenté a esto, la historia era que había datos que no tenía, ¿viste? Entonces uno trata de buscar la mejor bibliografía, sobre todo por estos coeficientes, extinción, etcétera, para poder realizarlo. Pero me parece que son los dos parámetros claves que hay que tener en cuenta, una descripción del canopeo y los coeficientes de extinción. Claro, claro, eso yo no lo había tomado, digamos, que hay dos tipos de coeficientes de extinción, uno para radiación directa y otro para difusa. Claro, Claro, está sí, sí. bien, exactamente. Bueno, aquí Ángel Blasón dice que muy buena tu conferencia. Ya me pongo a investigar cómo cruzar soja con trébol blanco. Bueno, metemos dos cosas juntas. Sí. Bueno, Pedro Boleta te felicita también por la presentación y Nicolás Maltese dice, gracias Fernando, felicitaciones por la conferencia. Una consulta, pensando en la creciente degradación de suelo en región pampeana, balance negativo de nutrientes, lo que puede afectar la fotosíntesis. FBN no sé bien qué será. Uno esperaría tener respuesta a la fertilización con nitrógeno en soja de secano a mediano plazo. No. No. En realidad es un equilibrio. Generalmente lo que yo planteaba acá, y por ahí está bueno remarcarlo, gracias por la pregunta, es que este planteo se planteó en sojas de alta producción, en la cual nosotros creemos que, o ya se ha probado básicamente, que el nitrógeno puede ser limitante por esta competencia. Imagínense una soja que quiere rendir 6.000 kilos, necesita el nitrógeno, pero a su vez se le moviliza, lo pierde, y hay evidencias que muestran que puede estar. O sea, que el primer ambiente es soja de alta producción, ¿no? Y la segunda es no inhibir la fijación biológica. Nosotros acá no meter nitrógeno porque si no estamos compensando. Acá lo que pusimos acá fue el nitrógeno por debajo de los nódulos, cosa de que no lo pudiera estar afectando. Me parece que por ahí es. Yo creo que la solución como plantea del sistema o la de degradación que tenemos del suelo es
frecuencias que incorporen nitrógeno en el tiempo, más que aplicar un fertilizante en las hojas. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Y esto de integrar en el canopeo, digamos, es una cuestión para los modelos muy interesante, y en general nosotros siempre se lo expresamos a los alumnos cuando damos balance de radiación en la fitósfera, justamente, que usamos un K general para la radiación global y no tenemos en cuenta, digamos, el efecto de sombra y los estratos. Esto, digamos, aporta, digamos, a la cuestión de modelos. Yo no sé si los modelos, estos nuevos modelos de ISAT tienen en cuenta este tema. La verdad que no sé si alguien sabrá de eso. No, yo te cuento más o menos cómo es. La evolución de los modelos fue, como yo le decía al principio, es los primeros modelos de cultivo, del Ceres Snail, Ceres Wheat, tomaban todo como un manto verde, o sea que no tenían coeficiente de extinción, era una manto que fotosintetizaba todo igual, tenía sus compensaciones por otro lado, ¿no? Los modelos más nuevos, el maíz, hay algunos nuevos, en los cuales trata de meter esta historia de la altura y las diferentes... hay un paper de Buti del 90 y algo que muestra esta historia de empezar a describir los estratos. Creo que en algunas versiones nuevas del Ceres May está puesto esto, y hay algunos modelos como el Harvey May que desarrolló la Universidad de Nebraska que sí, ya definitivamente ponía este tipo de concepto, ¿no? También hay algunos modelos de competencia entre malezas, por ejemplo, que no son de cultivo, pero sí competencia entre malezas, que es muy importante esta historia de definir las alturas, porque eso define cuánta luz va a caer por debajo, que también tienen en cuenta las alturas de los. Yo creo que mejora muchísimo, y mejora mucho para la comprensión, le da un poco más de mecánico, algo más de mecanístico a los modelos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de parte del público. Hay una de Ángel Blasón. Sí. Con el equipo de trabajo estamos presentando construcción y calibración de radiómetros de bajo costo, para medir justamente en la canopia. Es un comentario. Y Andrea dice, si además del coeficiente de extinción diferente por tipo de radiación, cambiamos los coeficientes dentro del perfil, así afectan los atributos biofísicos por estratos. Sí, todo, se podrá hacer eso. Hay que aumentar la complejidad del modelo o ver dónde lo mete en el modelo. Esto fue una aproximación simple. Yo creo que la riqueza de este tipo de análisis es ver cómo puedes, o sea, si me decís qué es lo que trabajaría acá, es primero definir el canopeo, cómo está, cómo hacer los estratos, ¿no? Que fue que es la descripción. Y bueno, después los caracteres biofísicos, todo suma. Hay que ver cómo lo metes dentro de tu simulación. Yo creo que este es un ejemplo. Puede haber otro tipo de simulación. A mí lo que me parece interesante de esto es que, y la ventaja del aparato que hemos usado, que es el ICOR 6400, es que podés tener una medición de fotosíntesis bastante real a lo que pasa en el ambiente, ¿no? Que es lo que no pasaba con las cámaras viejas. Y bueno, pero para poder llevarlo a cultivo, tenés que tener este tipo de fotosíntesis. Me parece que es el interesante de la aproximación. Bien, a mí me decía Andrea que no es una pregunta, sino que es un comentario, de cambiar los coeficientes dentro del perfil, claro. Sí, son distintas parametrizaciones que uno puede llegar a hacer para ver si mejora o no. Sí, mientras vos tengas un sustento teórico o todo es válido. Me parece que por ahí muchas veces hay que jugar con los datos que uno tiene, ¿no? Sí, el tema es cómo uno valida, digamos, todos estos coeficientes. Por supuesto, las validaciones son indirectas. Salvo que vos puedas tener un radiómetro debajo, digamos, para medir lo que llega realmente desde arriba, o poner radiómetros a distintas alturas dentro del follaje, ¿no? Esa sería la forma de validarlo. Una forma, claro.
Ahí Andrea dice, comenta que han trabajado caracterizaciones según el manejo también. Claro. Uh-huh. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Fernando y esperamos que sigas participando en la reunión, ¿eh? Así que te esperamos en las sesiones, en las salas. Perfecto, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, muy bien. Contacto, ¿eh? Gracias. Ahí Andrea sigue comentando el perfil de coeficiente según densidad, agua y cobertura. Claro, esas serían las variables. Sí, me parece que ahí está. Uh-huh. El perfil es eso, claro. Básicamente es eso lo que quiere definir. Claro. También estamos calibrando fotodiodos con filtros como para sensores NDVI y PIR. Bueno, muy bien. Gracias, Fernando. Y nos estamos viendo, chicos. Hasta siempre. Hasta siempre, muchachos. Nos vemos.